Érase una vez un osito polar que le preguntó a su madre: ¿Papá también era un oso polar? Pues claro que tu padre era un oso polar. Pero mamá, dime una cosa, ¿el abuelo también era un oso polar?, añadió el osesno al cabo de un rato. Sí, también era un oso polar. Pasa otro rato y el osesno pregunta: ¿y mi bisabuelo también era un oso polar? Sí, también. ¿Por qué me lo preguntas? Porque estoy muerto de frío. Oso, me han dicho que mi padre era un oso polar, que mi abuelo también, pero estoy muerto de frío. ¿Cómo puedo cambiar esto? Da la casualidad de que conozco a tu padre, y a tu abuelo, y también da la casualidad de que conozco a tus bisabuelos. Todos se morían de frío. Y sus madres les contaron la misma historia, que tu padre era un oso polar, y tu abuelo, y también tu bisabuelo. Si te mueres de frío, te mueres de frío y no hay más que hablar. Esas historias no ayudan a nadie. Solo sirven para confirmar que incluso los osos polares pasan frío. Hay que ver la realidad, no centrarse en las tradiciones ni volver al pasado. Si tienes frío y no hay más que hablar. Y el hecho de ser un oso polar no es ningún consuelo. Esa es la clase de consuelo que se le ha ofrecido a la humanidad. Cuando estás a punto de morir, y a alguien se le puede ocurrir decirte: no tengas miedo, porque el alma es inmortal. Pero tú te estás muriendo. Me han contado la historia de un judío moribundo que se había caído en una calle, de un ataque al corazón. Se congregó toda una multitud, y buscaron a alguien que creyera en la religión, a un sacerdote o algo, porque el hombre estaba a punto de morir. De entre la multitud surgió un sacerdote católico, que no sabía quién era el moribundo. Se acercó a él y le preguntó: ¿crees en Dios? ¿Afirmas que crees en la Santísima Trinidad, en Dios Padre, en Dios Hijo y en el Espíritu Santo? El judío moribundo abrió los ojos y replicó: me estoy muriendo y me viene con acertijos. ¿Qué pasa con la Trinidad esa? Me estoy muriendo. ¿Qué estupideces me está contando? Una persona está a punto de morir y la consolamos con la idea de la inmortalidad del alma. Ese consuelo no sirve para nada. Alguien está sufriendo y le dices: no sufras. Es algo puramente psicológico. ¿Cómo va a ayudar una cosa así? Lo único que conseguirás es que lo pase aún peor. Esas teorías no sirven de gran cosa, porque han sido inventadas para consolar, para engañar. Si tienes frío y ya está. En lugar de preguntar si tu padre era un oso polar, haz ejercicio. Vete a caminar, a pegar saltos, a hacer meditación dinámica, y así no sentirás frío. Te lo aseguro. Olvídate de padres, abuelos y bisabuelos y presta atención a tu realidad. Si te mueres de frío, haz algo. Y siempre se puede hacer algo. Pero si no paras de preguntar, no encontrarás el camino. Ya puedes preguntar y preguntar, que tu pobre madre siempre te ofrecerá consuelo. Y la pregunta es maravillosa, llena de significado, de una tremenda trascendencia. Así es como sufre la humanidad. Fijaos en ese sufrimiento, observad el problema y no intentéis buscar soluciones fuera del problema. Mirad directamente el problema y siempre encontraréis la solución en él. Fijaos en la pregunta. No pidáis la respuesta. Por ejemplo, puedes preguntar, una y otra vez: ¿quién soy yo? Si acudes a un cristiano te dirá: eres hijo de Dios, y Dios te ama. Y tú te quedarás confuso porque, ¿cómo puede amarte Dios? Un sacerdote le dijo al mulá Nasruddin: Dios te ama. El muid replicó: ¿cómo va a amarme si ni siquiera me conoce? Y el sacerdote contestó: por eso puede amarte. Nosotros, que te conocemos, no podemos amarte. Resulta demasiado difícil. O si te acercas a un hindú, te dirá: tú eres Dios mismo. No el Hijo de Dios, sino Dios mismo. Pero tú sigues con tu dolor de cabeza, tu migraña, preguntándote cómo puede Dios tener dolor de cabeza, y el problema queda sin resolver. Si quieres preguntar: ¿quién soy yo? No recurras a nadie. Guarda silencio y profundiza en tu ser. Deja que la pregunta resuene en tu interior, no verbal, sino existencialmente. Permite que la pregunta te penetre como una flecha te atravesaría el corazón. ¿Quién soy yo? Y repite la pregunta.
Y no tengas prisa por encontrar la respuesta, porque si la encuentras, te la habrá dado otra persona, un sacerdote, un político, u otra cosa, como una tradición. No respondas con la memoria, porque toda tu memoria es algo prestado. Tu memoria es como un ordenador, algo muerto. La memoria no tiene nada que ver con el conocimiento. La memoria es como el programa del ordenador, de modo que cuando preguntas, ¿quién soy yo? Y la memoria contesta, eres una gran alma, ojo. No caigas en la trampa. Líbrate de toda esa porquería, porque no es más que eso, porquería. Sigue preguntando, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y un día verás que también la pregunta se ha desvanecido. Solo queda una ansia. ¿Quién soy? Pero solo esa ansia, no la pregunta. ¿Quién soy? Mientras todo tu ser vibra con ese anhelo. Y un día lo verás, que solo existe el ansia. Y en ese estado de apasionamiento, tan intenso, de pronto te darás cuenta de que algo ha estallado. De repente te verás cara a cara contigo mismo y sabrás quién eres. No tiene sentido que le preguntes a tu padre, ¿quién soy? Ni siquiera él sabe quién es. Tampoco tiene sentido preguntárselo a tu abuelo o a tu bisabuelo. No hay que preguntar ni a la madre, ni a la sociedad, ni a la cultura, ni a la civilización. Hemos de preguntar a nuestro ser más íntimo. Si realmente quieres conocer la respuesta, ve a tu interior, y a partir de esa experiencia interior se producirá el cambio. Me preguntas cómo puedes cambiar esto. No puedes cambiarlo. En primer lugar tienes que enfrentarte a tu realidad, y ese encuentro te cambiará. Un periodista intentaba sacarle una historia de interés humano a un hombre viejísimo de un asilo de ancianos financiado por el Estado. A ver, abuelo, dijo el periodista jovialmente. ¿Qué pensaría si de repente le llegara una carta diciendo que un familiar lejano le ha dejado en herencia $5 millones? Mira, hijo, respondió lentamente el anciano. Seguiría teniendo 94 años. ¿Lo entiendes? Lo que dice el anciano es, tengo 94 años. Si me veo con $5 millones, ¿qué voy a hacer con ellos? Seguiría teniendo 94 años. Lo que dice Buda, lo que dice Mahavira, lo que dice Jesucristo no sirve de nada. ¿Estás muerto de frío, o tienes 94 años? Incluso si te meten en la cabeza todos los conocimientos del mundo, no te servirá de nada. Seguirás muerto de frío o tendrás 94 años. A menos que surja cierta experiencia en tu interior, una experiencia vital que transforme tu ser y vuelva a hacerte joven, vivo, nada tendrá ningún valor. De modo que no preguntes a los demás. Esa es la primera lección que hay que aprender, que hay que preguntarse a uno mismo. Y también hay que recordar otra cosa. Evitar esas respuestas, porque las respuestas ya están dadas, ya las han dado otras personas. Eres tú quien plantea la pregunta, de modo que ninguna respuesta que te dé otra persona te servirá de ayuda. Tú planteas la pregunta, y la respuesta también tiene que venir de ti. Digamos que Buda ha bebido y está contento, que Jesucristo ha bebido y está como en éxtasis. Yo también he bebido, pero ¿cómo puedo contribuir a saciar tu sed? Tú mismo tendrás que beber. Veamos. Un emperador le pidió a un místico sufí que fuera a su corte a orar por ellos. El místico acudió a la cita, pero se negó a orar. Dijo: no puedo hacerlo. ¿Cómo podría rezar por vosotros? E insistió: hay unas cuantas cosas que hemos de hacer nosotros mismos. Por ejemplo, si quieres hacer el amor con una mujer, tienes que hacerlo tú mismo. Yo no puedo hacerlo por ti ni en tu nombre. Si tienes que sonarte la nariz, tienes que hacerlo tú, porque yo no puedo sonarme la nariz por ti. No serviría de nada. Y es lo mismo con la oración. ¿Cómo puedo yo orar por nadie? Ora por ti mismo, porque yo también puedo orar por mí mismo. Cerró los ojos y se sumergió en la oración. Eso es lo que yo puedo hacer. El problema ha desaparecido para mí, pero no ha desaparecido gracias a la respuesta que me haya dado nadie. Yo no le he preguntado nada a nadie. Aún más, todo mi esfuerzo ha consistido en no hacer caso a las respuestas que me han dado los demás con tanta generosidad. La gente no para de darte consejos. Con los consejos son muy generosos.
A lo mejor no lo son con otras cosas, pero con los consejos son estupendos. Tanto si los pides como si no, te los dan. El consejo es lo único que se da en gran cantidad y lo único que no se acepta. Nadie lo acepta. Me han contado que un día estaban dos vagabundos sentados bajo un árbol y uno le dijo al otro: yo he acabado en este estado por no hacer caso a los consejos de nadie. Y el otro replicó: amigo, yo he acabado así por haber seguido los consejos de todo el mundo. Tienes que hacer tu propio viaje. Estás helado. Lo sé. Eres desgraciado. Lo sé. La vida es dura. También lo sé. Y no tengo ningún consuelo para ti, ni creo que yo pueda consolarte, porque todo consuelo se convierte en un aplazamiento. La osa le dice al osesno: sí, tu padre era un oso polar, y durante un rato el osesno intenta no morirse de frío porque supuestamente los osos polares no pasan frío, pero no les sirve de nada. Vuelve a preguntar: mamá, ¿mi abuelo también era un oso polar? Intenta saber lo siguiente: ¿hay algo en mi herencia que va mal y por eso tengo tanto frío? Y la madre contesta: sí, tu abuelo también era un oso polar. Vuelve a intentar aplazar el frío, pero no se puede. Se puede retrasar un poco, pero vuelve. No se puede huir la realidad. Teorizar tampoco sirve de ayuda. Olvídate de las teorías y presta atención a los hechos. ¿Te sientes deprimido? Tienes que indagar en la depresión. ¿Estás enfadado? Tienes que indagar en ese enfado. ¿Sientes deseos sexuales? Pues olvídate de lo que digan los demás. Indaga en tu interior. Es tu vida y tú tienes que vivirla. No pidas nada prestado, no aceptes nada de segunda mano. Dios ama a las personas de primera mano. No parece que le gusten las copias. Sé una persona original, individual, sé tú mismo e indaga en tus problemas. Y solo puede decirte una cosa: que en tu problema está oculta la solución. El problema es simplemente una semilla. Si profundizas en él, brotará la solución. Tu ignorancia es la semilla. Si profundizas en ella, florecerá el conocimiento. El problema consiste en el frío que sientes, en los escalofríos. Adéntrate en ellos, y surgirá el calor. En realidad te lo dan todo: la pregunta y la respuesta, el problema y la solución, la ignorancia y el conocimiento. Solo tienes que mirar en tu interior. 7. Me da la impresión de que los seres humanos piensan que no basta con ser ellos mismos. ¿Por qué sienten tal compulsión la mayoría de las personas por alcanzar poder, prestigio y todo lo demás en lugar de limitarse a ser simplemente seres humanos? Es una pregunta muy complicada. Tiene dos facetas, y hay que comprender ambas. En primer lugar, nunca has sido aceptado como eres por tus padres, tus profesores, tus vecinos, la sociedad. Todo el mundo intentaba destacar los fallos, los errores, las faltas, las debilidades, las fragilidades a las que tienen tendencia todos los seres humanos, pero nadie destacaba tu belleza, tu inteligencia, tu grandeza. El simple hecho de estar vivo es un regalo maravilloso, pero nadie te ha dicho que te sientas agradecido a la existencia. Por el contrario, todo el mundo te decía que te quejaras, que rezongaras. Naturalmente, si todo lo que te rodea en la vida desde el principio destaca lo que no eres y deberías ser, te va ofreciendo grandes ideales que deberías alcanzar, nunca se elogiará lo que eres. Lo que se elogia es tu futuro, si puedes llegar a ser alguien respetable, poderoso, rico, intelectual, famoso de una u otra forma, no un don nadie. Ese constante condicionamiento ha creado en ti la siguiente idea: no soy lo suficiente tal y como soy, me falta algo. Y tengo que estar en otra parte, no aquí. No debería estar aquí, sino en un lugar más elevado, con más poder, más dominio, más respetado, más conocido. Eso es solo la mitad de la historia, algo feo, que no debería ser así. Desaparecería si las personas aprendieran con un poco más de inteligencia a ser madres, padres, profesores. No se debe mimar al niño, sino contribuir a que se acepte a sí mismo, a que crezca su autoestima. Por el contrario, a lo que contribuyes es a crear obstáculos para su crecimiento. Esa es la parte más fea, pero también la más sencilla. Puede eliminarse, porque resulta muy sencillo y lógico comprender que no eres responsable de lo que eres, sino que la naturaleza te ha hecho así.
De nada sirve ahora llorar y lamentarse en la leche derramada. Pero la segunda parte tiene una enorme importancia. Incluso si se eliminan todos estos condicionamientos, es decir, que te desprogramen, que te quiten todas esas ideas de la cabeza, seguirás pensando que no vales lo suficiente, pero de todos modos será una experiencia completamente distinta. Las palabras serán las mismas, pero la experiencia diferente. No vales lo suficiente porque puedes llegar a más. Ya no se trata de hacerse famoso, respetable, poderoso, rico. Dejarás de preocuparte por esas cosas. Empezarás a preocuparte porque tú eres solo una semilla. Cuando llegas al mundo no naces como un árbol, sino como una simple semilla, y tienes que crecer hasta el punto de la madurez, de la floración, y esa floración te llenará de alegría, de satisfacción. Este florecimiento no tiene nada que ver con el poder, ni con el dinero, ni con la política. Solo tiene que ver contigo mismo, como progreso individual. Y para eso, el otro condicionamiento supone un obstáculo, una distracción, significa encaminar mal el deseo natural de crecimiento. Todo niño nace para crecer y convertirse en un ser humano hecho y derecho, con amor, con compasión, con silencio. Tiene que convertirse en una auténtica fiesta por sí mismo. No se trata de competir, ni siquiera de comparar. Pero el primer condicionamiento, tan feo, te distrae porque la sociedad, los intereses creados, se aprovechan de la necesidad de crecer, la necesidad de convertirte en algo más, de desarrollarte. Desvían esa necesidad, te llenan la mente de modo que piensas que esa necesidad significa tener más dinero, que esa necesidad significa ocupar el primer lugar en todos los terrenos, en la educación, en la política, en todo. Estés donde estés, has de ocupar el primer lugar. Si no llegas, pensarás que no has actuado bien, sentirás un grave complejo de inferioridad. Este condicionamiento produce complejo de inferioridad porque su objetivo consiste en que seas superior a los demás. Te enseña a competir, a compararte con los demás. Te enseña la violencia, la lucha. Te enseña que no importan los medios, que lo que importa es el fin, que el éxito es el objetivo. Y eso se consigue fácilmente porque nacemos con el impulso de crecer, con el impulso de estar en otro sitio. Una semilla tiene que viajar hasta muy lejos para transformarse en unas flores. Es una peregrinación. Es un impulso maravilloso, que concede la naturaleza misma, pero hasta ahora la sociedad se ha servido de múltiples astucias para desviar y cambiar tus instintos naturales y transformarlos en utilidad social. Estos son los dos aspectos que te hacen sentir que estés donde estés te falta algo, que tienes que acceder a algo, conseguir algo, triunfar, trepar. Tienes que emplear a fondo tu inteligencia para distinguir entre tu impulso natural y los condicionamientos sociales. Olvídate de los condicionamientos sociales, son una estupidez, para que tu naturaleza siga siendo pura, impoluta. Y la naturaleza siempre es individualista. Crecerás y florecerás, y a lo mejor te salen rosas, mientras que a otra persona quizá le salgan caléndulas. Tú no serás superior al otro por las rosas, ni el otro será inferior a ti por las caléndulas. Lo importante es que los dos habéis florecido, y ese florecimiento, ese desarrollo, produce una profunda satisfacción. Desaparece la frustración, la tensión, y te invade una gran sensación de paz, esa paz que te inunda, que sobrepasa la comprensión, pero en primer lugar tienes que cortar con todas las estupideces de la sociedad, porque si no seguirán desviándote, distrayéndote. Tienes que ser rico, pero no por el dinero. La riqueza es otra cosa. Un mendigo puede ser rico y un emperador pobre. La riqueza es una cualidad del ser. Alejandro Magno conoció a Diógenes, un mendigo que solo poseía una lámpara y la mantenía encendida día y noche. Desde luego, actuaba de una forma extraña, y Alejandro le preguntó: ¿por qué tienes la lámpara encendida durante el día? Diógenes alzó la lámpara, miró a Alejandro a la cara y le dijo: busco al hombre auténtico de día y de noche, pero no lo encuentro. Alejandro se quedó asombrado al ver que un simple mendigo le decía semejante cosa a él, el conquistador del mundo, pero también comprendió la belleza de la desnudez de Diógenes.
Sus ojos eran tan silenciosos, sus palabras poseían tal autoridad, su presencia era tan impresionante y a la vez tranquila que aunque Alejandro se sintió insultado no pudo reaccionar. La presencia de aquel hombre era tan imponente que el propio Alejandro parecía un mendigo a su lado. En su diario escribió lo siguiente: he notado por primera vez en mi vida que la riqueza no tiene nada que ver con el dinero. He conocido a un hombre rico. La riqueza es lo que hay en ti de auténtico, de sincero, de verdadero, tu amor, tu creatividad, tu sensibilidad, tu capacidad para meditar. Ahí está tu auténtica riqueza. La sociedad te ha abocado a lo mundano, y te has olvidado por completo de que te han abocado a eso. Recuerdo una historia que me contaron, una historia real. Un día, en la India, un hombre iba en una moto, y como hacía mucho frío se puso la chaqueta al revés, con la parte de detrás por delante, porque tenía mucho frío y el viento le daba de cara. Un sardar, los sardares son muy simples, también venía en su moto por el otro extremo de la carretera, y no daba crédito a sus ojos. Pensó: ese hombre tiene la cabeza al revés. Se asustó tanto que al aproximarse chocó contra el pobre hombre, que cayó al suelo, casi inconsciente. El sardar lo miró detenidamente y dijo: Dios mío, ¿qué le ha pasado? La ciudad está lejos, el hospital está lejos, pero hay que hacer algo. Los sardares son las personas más fuertes de la India, y aquel pobre hombre estaba inconsciente. Así que le torció la cabeza para colocarla bien, según como llevaba la chaqueta. En ese mismo momento llegó un coche celular y los policías preguntaron: ¿qué ocurre? El sardar contestó: han llegado justo a tiempo. Miren a este hombre. Se ha caído de la moto. Los policías preguntaron: ¿está muerto? El sardar respondió: estaba vivo cuando tenía la cabeza al revés. Cuando se la puse en su sitio dejó de respirar. Los policías dijeron: solo se ha fijado en la cabeza. No se ha dado cuenta de que lo que está al revés es la chaqueta, no la cabeza. El sardar replicó: somos personas pobres y sencillas. Nunca había visto a nadie con una chaqueta con los botones a la espalda. Pensé que había tenido un accidente. Aunque estaba inconsciente, respiraba. Le torcí la cabeza. Me costó mucho trabajo, pero cuando quiero hacer algo, lo hago. Lo hice, y le enderecé la cabeza hasta que se adaptó perfectamente a la chaqueta. Entonces dejó de respirar. ¡Qué tipo tan raro! Muchas personas te han torcido la cabeza, la mente, de muchas formas, según sus ideas de cómo deberías ser. No tenían mala intención. Tus padres te querían, tus profesores te querían, la sociedad quiere que seas alguien. Tenían buenas intenciones, pero escaso entendimiento. Olvidaron que no se puede convertir un macizo de caléndulas en un rosal, ni viceversa. Lo único que puedes hacer es contribuir a que las rosas sean más grandes, a que tengan más color y más fragancia. Puedes aportar todos los productos químicos necesarios para transformar el color y el perfume, el abono, la tierra adecuada, el riego conveniente en los momentos oportunos, pero no conseguirás que el rosal de lotos. Y si empiezas a decirle al rosal que tiene que dar flores de loto, y desde luego, las flores de loto son preciosas y muy grandes, lo estarás condicionando de mala manera, algo que solo contribuirá a que el rosal jamás dé lotos. Además, su energía se canalizará mal, de modo que ni siquiera dará rosas, porque ¿de dónde sacará la energía para producirlas? Y entonces no habrá ni lotos ni rosas, y naturalmente, el pobre arbusto se sentirá vacío, frustrado, yermo, indigno. Y eso mismo les ocurre a los seres humanos. Con las mejores intenciones del mundo, todos quieren cambiar tu mente. En una sociedad mejor, con personas más comprensivas, nadie te cambiará. Todos te ayudarán a que seas tú mismo, y ser uno mismo es la mayor riqueza que se puede obtener en este mundo. Ser uno mismo proporciona todo lo necesario para sentirse satisfecho, para que la vida tenga significado, para que sea importante. Por el simple hecho de ser tú mismo y de crecer de acuerdo con tu naturaleza se cumplirá tu destino. Y es que el impulso no es nada malo por sí mismo, sino cuando se desvían los objetivos. Y has de tener cuidado para que no te manipule nadie, por buenas que sean sus intenciones.
Tienes que mantenerte al margen de esas personas con buenas intenciones, de las buenas personas que no paran de aconsejarte que hagas esto o lo otro. Préstales atención y dales las gracias, porque no quieren hacerte ningún daño, pero al final lo que ocurre es que si te hacen daño. Solo debes hacerle caso a tu corazón. Ese es tu único maestro. En el viaje real de la vida, tu intuición es tu único maestro. ¿Te has fijado en la palabra intuitivo? Es como tuitivo, solo que lo tuitivo es lo que ampara o defiende desde fuera, mientras que lo intuitivo viene de tu propia naturaleza, de dentro. Tu guía está dentro de ti, y con un poco de valor nunca te sentirás indigno. Quizá no llegues a ser presidente de un país, ni primer ministro, ni a ser Henry Ford, pero ni falta que hace. Quizá llegues a ser un cantante fantástico, o un pintor fantástico. Y al fin y al cabo, no importa lo que hagas, a lo mejor llegas a ser un gran zapatero. Abraham Lincoln llegó a presidente de Estados Unidos, su padre era zapatero, y en el Senado sentían cierta vergüenza de que el hijo de un zapatero fuera el responsable de los más ricos, de los de clase alta, que se creen superiores porque tienen más dinero, porque vienen de familias de abolengo. Todos los miembros del Senado estaban un poco avergonzados, irritados y enfadados. A nadie le hacía ninguna gracia que Lincoln fuera el presidente. Un hombre muy arrogante, un burgués, se levantó y dijo lo siguiente antes de que Lincoln pronunciara su primer discurso ante el Senado. Señor Lincoln, antes de que comience quisiera recordarle que es usted hijo de un zapatero. El Senado en pleno se echó a reír. Querían humillar a Lincoln. No podían derrotarlo, pero sí humillarlo. Claro está, no resulta fácil humillar a un hombre como Lincoln. Lincoln replicó. Le agradezco infinitamente que me haya recordado a mi padre, que ha muerto. Jamás olvidaré que me lo haya recordado, porque nunca seré tan buen presidente como buen zapatero era mi padre. Se hizo un silencio sepulcral ante la actitud de Lincoln. Y añadió. Por lo que sé, mi padre hizo zapatos para su familia. Si le molesta no tienen algún problema, y aunque yo no soy gran cosa como zapatero, aprendí el oficio con mi padre desde la infancia, puedo solucionarlo. Y lo mismo les digo a todos los miembros del Senado. Si mi padre hizo los zapatos y necesitan algún arreglo, alguna mejora, siempre estaré a su disposición. Pero tienen que tener en cuenta una cosa, que no soy tan bueno como él. Él era un artista. Y se le cayeron las lágrimas al pensar en su padre. Da igual, ser presidente de tercera clase o zapatero de primera clase. Lo satisfactorio es disfrutar de lo que haces, poner todas tus energías en ello, no desear ser ninguna otra persona, sino desear ser lo que eres, y coincidir con naturaleza en que el papel que se te ha asignado en esta obra es papel adecuado, y que no estás dispuesto a cambiarlo ni con un presidente o un emperador. Ese es el auténtico poder, la auténtica riqueza. Si todos llegamos a ser nosotros mismos, veremos la tierra entera llena de personas con poder, con fuerza, inteligencia, comprensión y satisfacción sin límites, con el gozo de haber llegado a casa. 8. La palabra ideal me parece repugnante. La palabra ideal me parece repugnante. Yo no tengo ideales. Los ideales te vuelven loco, son los ideales lo que han convertido este mundo en un inmenso manicomio. El ideal significa que no eres lo que deberías ser. Te crea ansiedad, tensión, angustia. Te divide, te vuelve esquizofrénico. El ideal está en el futuro y tú estás aquí. ¿Y cómo puedes vivir a menos que seas el ideal? En primer lugar, sé el ideal, y después empieza a vivir, algo que nunca ocurre. No puede ocurrir por la naturaleza misma de las cosas. Los ideales son imposibles. Por eso mismo son ideales. Te vuelven loco, te hacen perder la cabeza, y entonces sobreviene la repulsa, porque nunca llegas a alcanzar el ideal. Entonces surge el sentimiento de culpa. En realidad, eso es lo que hacen los sacerdotes y los políticos, crear el sentimiento de culpa. Para ello se valen de los ideales, un mecanismo muy sencillo. Ofrece un ideal y el sentimiento de culpa surgirá automáticamente. Si te digo que 2 ojos no son suficientes, necesitarás 3 ojos, abrir tu tercer ojo. Leerás a Lord Sangrampa, que dice que abras tu tercer ojo.
Lo intentas por todos los medios, por aquí y por allá, cabeza abajo, con un mantra, y el tercer ojo no se abre. Entonces empiezas a sentirte culpable, que si me falta algo, que si no soy como debería ser, te deprimes, te frotas el tercer ojo, pero no se abre. Cuidado con todas esas tonterías. Los dos ojos que poseemos son maravillosos, e incluso si solo tienes uno, es perfecto. Tienes que aceptarte como eres. Dios te ha hecho perfecto, no ha dejado nada incompleto en ti. Y si sientes que hay algo incompleto, forma parte de la perfección. Eres perfectamente imperfecto. Dios sabe, más que tú, que solo en la imperfección existe el desarrollo, que solo en la imperfección existe el fluir, que solo en la imperfección algo es posible. Si fueras perfecto estarías muerto, como una piedra. No ocurriría nada, nada podría ocurrir. Intenta comprender lo que te digo. También Dios es perfectamente imperfecto, porque si no, habría muerto hace mucho tiempo. No habría esperado a que Friedrich Nietzsche declarase que Dios ha muerto. ¿Qué haría Dios si fuera perfecto? No podría hacer nada, no tendría libertad para ser. No podría crecer, ni tendría a dónde ir. Estaría simplemente estancado. Ni siquiera podría suicidarse, porque cuando eres perfecto no haces cosas así. Acéptate tal y como eres. A mí no me interesa una sociedad ideal, no me interesa en absoluto. Tampoco me interesan los individuos ideales. Vamos, que el idealismo no me interesa lo más mínimo. Y para mí la sociedad no existe, solo los individuos. La sociedad no es sino una estructura funcional, utilitaria. No puedes encontrarte con la sociedad. ¿Te has encontrado alguna vez con la sociedad? ¿Te has encontrado alguna vez con la humanidad? ¿Te has encontrado con el cristianismo, el hinduismo, el islam? No, solo podemos encontrarnos con el individuo concreto. Pero mucha gente ha pensado en mejorar la sociedad, en construir una sociedad ideal, y esas personas han resultado ser un desastre, una calamidad. Gracias a su sociedad ideal han destruido el respeto de las personas hacia sí mismas, y han despertado el sentimiento de culpa en todo el mundo. Todo el mundo se siente culpable, nadie parece sentirse feliz tal y como es. Se puede provocar el sentimiento de culpa por cualquier cosa, y una vez creado ese sentimiento, te haces poderoso. La persona que provoca en ti el sentimiento de culpa adquiere poder sobre ti, hay que recordar esta estrategia, porque solo esa persona puede redimirte. Entonces tienes que recurrir a ella. Al principio, el sacerdote provoca el sentimiento de culpa, y tienes que ir a la iglesia, a confesarte, a decir, he cometido un pecado, y entonces el sacerdote te perdona en nombre de Dios. Crea la culpa en nombre de Dios, eso en primer lugar, y después te perdona en nombre de Dios. Fíjate en lo siguiente. A Calvin lo sorprendió su madre cometiendo un pecado mortal, y lo obligaron a confesarse inmediatamente. Padre, he estado toqueteándome, dijo Calvin. ¿Por qué has hecho semejante cosa? Preguntó el cura, muy enfadado. Es que no tenía nada mejor que hacer, respondió Calvin. 4 Padre Nuestros y 5 Ave Marías de penitencia. La madre de Calvin volvió a pillarlo una semana más tarde, y una vez más el chico tuvo que ir a confesarse. Padre, he estado toqueteándome. ¿Y por qué lo has hecho? Es que no tenía nada mejor que hacer, respondió Calvin. 10 Padre Nuestros y 5 Ave Marías de penitencia. A la semana siguiente, la madre de Calvin volvió a sorprenderlo. ¿Ya estás volviendo?, dijo. Y llévale esta tarta de chocolate al padre. Mientras esperaba en una larga cola, Calvin se comió toda la tarta y en el confesionario dijo: Padre, mi mamá me había dado una tarta de chocolate para usted, pero mientras esperaba me la he comido entera. ¿Por qué has hecho eso?, preguntó el cura. Es que no tenía nada mejor que hacer. ¿Y por qué no te has toqueteado un poquito? Al sacerdote no le importa lo que hagas. Tiene sus propios intereses, su tarta de chocolate. Y a ti, que te surzan. Haz lo que te dé la gana, pero ¿dónde está la tarta? Ellos crean la culpa y después te perdonan en nombre de Dios. Te convierten en pecador y después te dicen: ven a Cristo, el Salvador. No hay nadie que pueda salvarte, porque para empezar, no has cometido ningún pecado.
No necesitas que te salven. Yo no tengo el menor interés en una sociedad ideal, y te pido que abandones ese sueño, un sueño que ha originado tantas pesadillas. Hemos de recordar que en la actualidad no puede ocurrir nada con la política. La política ha muerto. Votes a quien votes, ya sea de derechas o de izquierdas, hazlo sin ilusiones. Hay que renunciar a la idea de que un sistema, ningún sistema, puede salvar a nadie. Ningún sistema será la salvación, ni el comunismo, ni el fascismo ni el gandismo. Ninguna sociedad puede salvarte, como ninguna sociedad puede ser ideal. Y no existe ningún salvador, ni Jesucristo, ni Krishna ni Rama. Has de olvidarte de esas tonterías sobre la culpa y el pecado que llevas a cuestas. Pon toda tu energía en bailar y festejar la vida, y entonces sí serás ideal, aquí y ahora, y no tendrás que convertirte en algo ideal. La ideología como tal ha perdido su veracidad. En realidad, nunca existió y, además, ha desaparecido la capacidad de persuasión. Quedan muy pocas mentes serias que sigan creyendo que se pueda lograr una nueva utopía mediante la ingeniería social. Vivimos en la época de la libertad absoluta. Hemos alcanzado la mayoría de edad. La humanidad ya no es infantil. Ha madurado. Vivimos en una época muy socrática, porque la gente se plantea todas las cuestiones importantes de la vida. No empieces a ansiar y a anhelar un ideal, una idea, una perfección en el futuro. Olvídate de los ideales y vive aquí y ahora. 9. El perfeccionismo es el origen de todas las neurosis. El perfeccionismo es el origen de todas las neurosis. A menos que la humanidad se olvide de la idea de la perfección, nunca estará cuerda. La idea misma de la perfección ha llevado a la humanidad entera a la locura. Pensar en términos de perfección significa pensar en términos de ideología, objetivos, lo que debería y no debería hacerse. Tienes que seguir un modelo y si no lo consigues te sentirás terriblemente culpable, pecador. Y el modelo tendrá tales características que nunca podrás seguirlo. Si lo consigues, no tendrá gran valor para el ego. De modo que la característica intrínseca del ideal perfeccionista consiste en que no puede alcanzarse, y solo así vale la pena alcanzarlo. ¿Comprendes la contradicción? Y esa contradicción provoca esquizofrenia. Intentas hacer lo imposible, algo que sabes perfectamente que no va a ocurrir por la naturaleza misma de las cosas. Si pudiera ocurrir no sería tal perfección. Cualquiera podría hacerlo. Entonces el ego no encuentra mucho de lo que alimentarse, no tiene nada que le sirva para crecer. El ego necesita lo imposible, y por su propia naturaleza, lo imposible no ocurre. De modo que solo quedan dos alternativas. Una, que empieces a sentirte culpable. Si eres inocente, sencillo, inteligente, empezarás a sentirte culpable, y la culpa es un estado enfermizo. Yo no estoy aquí para contribuir a ese sentimiento de culpa. Aúno todos mis esfuerzos para ayudarte a que te libres de toda culpa. En cuanto te libras de ella, estalla el júbilo. Y la culpa tiene su origen en la idea de la perfección. La segunda alternativa consiste en lo siguiente. Si eres astuto, te volverás hipócrita, empezarás a fingir que lo has conseguido. Engañarás a otros e incluso intentarás engañarte a ti mismo. Empezarás a vivir en medio de espejismos, de alucinaciones, y eso es sumamente pecaminoso, irreligioso, pernicioso. Fingir, llevar una vida de fingimientos es mucho peor que la vida que lleva una persona con sentimiento de culpa. Al menos, la persona que se siente culpable es sencilla, pero quien finge, el hipócrita, el santo, el llamado sabio, el Mahatma, es un sinvergüenza. Es sobre todo inhumano consigo mismo porque se reprime, y esa es la única forma de fingimiento. Tiene que reprimir todo cuanto en él vaya en contra de la perfección. Le hervirá la sangre, estará que arde, y su rabia saldrá al exterior de mil maneras, sutiles, indirectas, pero aflorará. Incluso las personas como Jesucristo, tan amable, tan bueno, están llenas de rabia, de cólera, y resulta increíble que vayan en contra de tales cosas. Llega Jesucristo con sus discípulos, esa pandilla de memos llamados apóstoles. Tiene hambre, como toda la panda. Se topan con una higuera, y resulta que no es la época de los higos.
No es culpa del árbol, pero Jesucristo se pone tan furioso que lo condena, que lo maldice. Vamos a ver. ¿Cómo es posible? Por un lado, Jesucristo dice, ama a tu enemigo como a ti mismo, y por otro lado no es capaz de perdonar a una higuera que no ha dado frutos porque no es la época. Esta dicotomía, esta esquizofrenia ha reinado sobre la humanidad durante milenios. Jesucristo dice, Dios es amor, pero Dios nos tiene preparado el infierno. Si Dios fuera amor, lo primero que habría que destruir sería el infierno. Habría que quemar, que destruir inmediatamente el infierno. La sola idea de ese infierno muestra a un Dios celoso, pero Jesucristo nació judío y vivió y murió como judío. No era cristiano ni jamás oyó la palabra cristiano. Y la idea de Dios que tienen los judíos no es especialmente bonita. El Talmud dice, en palabras del mismísimo Dios, soy un Dios celoso, muy celoso. No soy amable. No soy vuestro tío. Un Dios así tiene que crear el infierno. Aún más. Vivir en el cielo con semejante Dios, que no es tu tío, que no es amable pero sí celoso, sería un infierno. ¿Qué clase de paraíso habrías encontrado viviendo con él? Habría una atmósfera despótica, dictatorial, sin libertad, sin amor. Los celos y el amor no pueden convivir. De modo que incluso las llamadas buenas personas han causado sufrimiento a la humanidad. Nos duele porque nunca hemos reflexionado sobre estas cosas. Nunca hemos intentado excavar en nuestro pasado, y todas las causas del sufrimiento tienen su origen en nuestro pasado. Debes recordar que tu pasado está más dominado por Jesucristo, Mahavira, Confucio, Krishna, Rama y Buda que por Alejandro Magno, Julio César, Tamerlán, Gengis Khan, Nadir-Shah. Los libros de historia hablan de estas personas, pero no forman parte del inconsciente. Pueden formar parte de la historia, pero no conforman tu personalidad. Tu personalidad la conforman las llamadas buenas personas. Sin duda poseían algunas cualidades buenas, pero junto con ellas había una dualidad y esa dualidad surgió de la idea de la perfección. Los jainistas dicen que Mahavira no sudaba. ¿Cómo va a sudar un hombre perfecto? Yo sí que sudo. No soy perfecto. Y la sudoración en verano es maravillosa. La prefiero a la perfección. Porque una persona que no suda sencillamente tiene un cuerpo de plástico, sintético, sin poros, que no respira. El cuerpo entero respira y por eso se suda. El sudor es un proceso natural para mantener la temperatura constante. Por eso, Mahavira debe de estar ardiendo por dentro como el propio infierno. ¿Cómo puede mantener constante la temperatura corporal? Sin la transpiración no puede hacerse, es imposible. Los jainistas dicen que cuando una serpiente picó a Mahavira en los pies, de ellos no brotó sangre sino leche. Eso solo habría sido posible si, en lugar de pies, Mahavira hubiera tenido pechos, y un hombre con pechos tendría que estar en un circo. Así es su idea de la perfección. Un hombre perfecto no puede tener cosas tan sucias como la sangre. Está lleno de leche y miel. Pero no hay más que imaginarse la peste que desprenderá un hombre lleno de leche y miel. La leche se agriará y la miel atraerá moscas y otros insectos. ¡Qué bonito, todo su cuerpo lleno de moscas! A mí no me gusta nada esa clase de perfección. Mahavira es tan perfecto que ni orina ni defeca, cosas que solamente hacen los imperfectos seres humanos. Nadie se puede imaginar a Mahavira sentado en la taza del váter, pero entonces, ¿a dónde va a parar su mierda? Debe de ser el hombre más jodido del mundo. Me he enterado por una revista médica del caso más largo de estreñimiento. 18 meses. Pero eso no es nada. Los médicos no conocen el caso de Mahavira. 40 años. Es el período más largo en el que un hombre ha sido capaz de controlar sus evacuaciones. Eso sí que es yoga. El estreñimiento más prolongado en la historia de la humanidad, y no creo que nadie vaya a superarlo. Estas ideas absurdas se han ido perpetuando simplemente para el sufrimiento de la humanidad. Si respetáis estas ideas os sentiréis culpables por todo. A mí me encanta este mundo porque es imperfecto. Sí, es imperfecto, y por eso está creciendo. Si fuera perfecto habría muerto. Solo puede darse el crecimiento si existe la imperfección.
La perfección significa el punto y aparte, en definitiva, la muerte, y entonces no hay forma de llegar más allá. Me gustaría que lo recordarais siempre, que yo soy imperfecto, que el universo entero es imperfecto, y que lo que quiero transmitiros es precisamente el amor a esa imperfección, la alegría por esa imperfección. No hay que preocuparse por la perfección, no hay que preocuparse por la perfección. Es mejor sustituir la palabra perfección por totalidad. No hay que pensar en ser perfecto, sino en ser total. La totalidad te proporcionará una dimensión diferente. En eso consisten mis enseñanzas. Sé total y olvídate de ser perfecto. Hagas lo que hagas, hazlo totalmente. No perfecta, sino totalmente. ¿Cuál es la diferencia? Cuando estás enfadado, el perfeccionista dirá, no está bien enfadarse. La persona perfecta nunca se enfada. Eso es una tontería, porque sabemos que Jesús estaba enfadado. Estaba realmente enfadado con la religión tradicional, con los sacerdotes, con los rabinos, tanto que sin la ayuda de nadie expulsó a los mercaderes del templo, látigo en mano. Gritaba tanto y su furia era tan intensa, tan apasionada, que todos se asustaron. No es simple coincidencia que el pueblo en cuyo seno nació fuera el que lo mató. Estaba realmente furioso y se rebeló. Recuerda que el perfeccionista dirá, no te enfades. ¿Y qué haces entonces? Reprimir tu furia, tragártela, y así se convertirá en un lento envenenamiento de tu ser. Serás capaz de reprimirla, pero entonces te convertirás en una persona colérica, y eso sí es malo. Un estallido de cólera de vez en cuando tiene su propia función, su propia belleza, su humanidad. Una persona incapaz de enfadarse no tiene entrañas, no tiene carácter. Una persona incapaz de enfadarse tampoco podrá amar, porque para ambas cosas hace falta pasión, y es la misma pasión. La persona incapaz de odiar tampoco podrá amar. Ambas cosas van unidas. Su amor será frío. Y debemos recordar que más vale un odio cálido que un amor frío. Al menos es humano, tiene intensidad, tiene vida, respira. Y quien ha perdido la pasión será una persona sosa, anquilosada, como muerta, y toda su vida será pura cólera. No la expresará, sino que seguirá reprimiéndola. La cólera se irá acumulando, una capa sobre otra, hasta que simplemente sea una persona colérica. No hay más que ver a los llamados mahatmas y santos. Son personas coléricas. Creen haber controlado su cólera, pero ¿qué se puede hacer con una cólera controlada? Tragársela. Y entonces, ¿a dónde va a parar? Es algo tuyo, forma parte de ti, y en ti seguirá, sin expresión. Siempre que se expresa la cólera, te libras de ella, y tras la cólera puedes volver a sentir compasión. Una vez calmadas la cólera y la tormenta, puedes volver a sentir el silencio del amor. Existe un ritmo entre el odio y el amor, la cólera y la compasión. Si renuncias a uno de ellos, el otro desaparecerá. Y la ironía está en que, renuncies a lo que renuncies, simplemente te lo tragarás y pasará a formar parte de tu organismo. Te enfadarás sin razón alguna, de una forma irracional. Se reflejará en tus ojos, en tu tristeza, en tu expresión sombría y seria. Serás incapaz de disfrutar. Cuando digo que se debe sustituir la perfección por la totalidad, me refiero a que cuando te enfades lo hagas totalmente, por completo. Sé cólera, cólera pura. Tiene su belleza. Y el mundo mejorará cuando aceptemos la cólera como parte de la humanidad, como parte del juego de las polaridades. No puede existir el este sin el oeste, ni la noche sin el día, ni el verano sin el invierno. Hemos de aceptar la vida en su totalidad, porque existe cierto ritmo, cierta polaridad.